Muy buenos días, soy Davinson Ospina, soy en el programa Producción Agrícola. El día de hoy vengo a sustentar por medio de este video mi trabajo. Lo hice solo, individualmente, debido a que los compañeros no hicieron reportes en el foro. Uno hizo reporte en el foro, pero el cual a última hora no realizó la actividad que teníamos planeada, entonces me tocó hacerlo individualmente. Ya estaré compartiendo las evidencias en el trabajo final. Bueno, empezaré a dar mis conocimientos adquiridos por medio de este trabajo. Bueno, tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de esas actividades. Bueno, en la naturaleza, pues, las células mm, tienen comunidades microbianas. ¿Por qué se denominan así? Porque son las encargadas de, o sea, son una comunidad encargada de conformar la célula, de conformar una célula y todas las células alrededor del cuerpo o de una planta, en fin. Eh, la velocidad de las células o de las actividades microbianas se debe estar relacionada con lo que es los nutrientes. Si una comunidad microbiana tiene varios nutrientes, bastantes nutrientes, y están enriquecidas de este, la velocidad será mayor y viceversa. Si hay pocos nutrientes, entonces la velocidad de este será menor. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, una como comunidad microbiana está de manera con propiedades en todas las células y propiedades en algunas células. Como podemos ver, eh, en todas las células tenemos lo que es metabolismo, crecimiento y evolución. Entonces, en el metabolismo, ¿qué pasa? En el metabolismo, esas células están eh, en captación de nutrientes, ¿cierto? Entonces ya están ahí y en esa captación de nutrientes se están desarrollando y ahí es donde entra el DNA, la genética. ¿Qué se da en esta genética? En esta genética se da transcripción, se da, no, empezamos por replicación, luego se da la transcripción y luego la traducción, que es como el ADN, el ARN y todo lo que podemos hablar sobre genética. En el crecimiento, acá tenemos en este crecimiento una etapa donde las células se están duplicando. Acá las células se forman y entonces entra una célula y entonces acá las nuevas células se están formando y nacen nuevas células. Entonces, en la evolución tenemos que eh, la evolución llega pues la célula ancestral, que es la que viene desde el metabolismo y desde el crecimiento. ¿Qué pasa en la evolución? Por eso lo dice evolución. La célula en esta parte pasa de ser una célula ancestral sin necesidad de una fecundación, lo podemos ver lo veremos en algunas propiedades de las células. Entonces por acá salen células nuevas, por acá células distintas, entonces ya se convierte en otro material, pues las células utilizan todo ese material genético y lo convierten en nuevo material celular para que salgan evolución de esa célula ancestral. Como propiedades de algunas células tenemos otras cuatro partes. Las cuatro partes se dividen en diferenciación, comunicación, intercambio genético y motilidad.
Bueno, la diferenciación entonces es que acá tenemos mm, dos células. Entonces esas dos células lo que hacen es que en algunas células, pues principalmente en las vegetales, no necesitan fecundación para reproducirse. Entonces salen algo de ahí, entonces esa es la diferenciación. Eh, Como comunicación, la comunicación, las células tienen eh, mensajeros químicos que es una forma de ellas comunicarse. Es decir, si se pueden compartir, qué es esta otra parte, si se pueden compartir genética, si se pueden intercambiar. Entonces ellas mismas están teniendo una constante comunicación para saber todas esas cosas. El intercambio genético, el DNA, tiene una célula dadora y una célula receptora. Entonces, entre esas dos células, eh, como lo vimos anteriormente, se comunican, se pueden intercambiar, si es debido intercambiarse en material genético o si se quedan como están. Eh, Perdón. La motilidad es que algunas células pueden autopropulsarse. Listo. Bueno, punto 3. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, entonces, la competencia entre microorganismos del suelo se da pues a lo que muchas personas del campo sabemos y algunas de la ciudad también vemos que de pronto eh, sembramos una planta X, digamos una planta, una matica de maíz o una matica de frijol. Entonces, nosotros tenemos unos nutrientes para esas plantas, que es el abono químico o el orgánico. Entonces, estos organismos de estas plantas también tienen muchos patógenos. Entonces, esos patógenos quieren alimentarse de la misma planta. Entonces, ¿qué hacen? Que la planta eh, no crece, sino que los patógenos a los lados, como son la hierba, crecen y hacen que la planta no crezca. Entonces, ahí qué pasa, que se crea una competencia entre la planta y los otros patógenos, entre los otros microorganismos. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? Generan la alimentación que la planta necesita, la conserva y la convierte en energía para ella, porque favorece que cooperen entre todos los patógenos, entre las micorrizas, entre todos esos hongos, porque si ellos cooperan, eso puede llevar a que tengan fertilizante para todos, quieren, o sea, pueden alimentar de todos los organismos, todos los microorganismos podrán crecer de la misma manera y eso es lo que favorece cooperar. Bueno, acá tenemos una curva de crecimiento, la cual la dibujé yo y la anexé pues, a este documento. Entonces, en esta curva tenemos registro de número de bacterias, tenemos las fases, eh, tenemos pues como eh, la cadena pues de la curva que dan las células al paso que van realizando y donde vuelven y caen. Entonces, este es el tiempo en el cual pues las células están, eh, por decirlo así, activas. Entonces, estas fases son latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Bueno, ¿qué pasa en la latencia? Acá llega un número de células, entonces ellas tienen una síntesis y están en este punto
la latencia, esperando y creando las enzimas necesarias para ya llegar a su nuevo, como decirlo así, a su nuevo ambiente. Entonces, esa es básicamente resumida la latencia. Ahora viene la exponencial. ¿Qué es la exponencial? La exponencial es la parte de la curva donde las células ya salieron de esta síntesis. Entonces, las células ya salieron de esta síntesis, ya crearon las enzimas necesarias, ya tienen que pasar a otro ambiente, ya deben hacer otra cosa diferente para salir de acá. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ellos ahí, las células de ahí pasan a ser parte exponencial, donde vemos que tiene una gran curva acá y suben bastante. Entonces, en la parte exponencial, lo que tenemos es que los microorganismos en ciertas condiciones, o sea, cuando sea necesario, se duplican. Entonces ellos están duplicados, están acá. Entonces esta es la curva exponencial, donde los microorganismos y las células se duplican. Entonces ya después de pasar eso, ya llegan a la fase estacionaria, que es donde ellas pasan que ya se duplicaron, ya crearon enzimas y entonces están en la parte estacionaria, la cual la población ya no crece más. ¿Por qué se debía a eso? Porque ya no se duplican, porque ya no crecen, porque ellas en ese crecimiento ya no tienen espacio o ya se consumieron los nutrientes que necesitaban, entonces ya no, ya hay agotamiento de nutrientes o ya hay poco espacio y muchas células, muchos microorganismos, entonces ya ellos no se pueden reproducir más. Ahora viene la fase de la muerte, que pues vemos que también tiene una gran curva y es la terminación de esa célula. Y es la, la muerte es la disminución progresiva de las células viables. O sea, ya todas las células, todo el procedimiento que hicieron ya pasan a morir. Bueno, entonces acá tengo cuatro mecanismos. Estos mecanismos sí son más complejos. Entonces tengo cinco pasos. Los microorganismos como beneficio en las plantas, microorganismos beneficiosos mutuos, como hablé ahora, las micorrizas, los abonos orgánicos e inorgánicos, perdón, y microorganismos beneficiosos. Y también tengo un enemigo de los microorganismos beneficiosos. Entonces voy a explicar rápidamente. Eh, los microorganismos son una parte pues fundamental del suelo porque todos estos seres necesitan pues nutrientes y las plantas necesitan que las células transformen todas sus energías y la conviertan, o sea, todos los nutrientes los conviertan en energías para ellas. Microorganismos beneficiosos mutuos. Las bacterias y hongos que crecen cerca de las plantas se alimentan de la materia verde de las plantas, como lo explicaba ahora. Mm, los hongos y todo eso crecen al lado, entonces hay veces mm, no cooperan y se llevan todos los nutrientes, muchas veces cooperan y entonces también ayudan a las plantas a conseguir alimento. Eh, las micorrizas son un tipo de hongos que están cerca de las raíces de las plantas, es decir, que están como en la parte más alta de la tierra, es decir, en la parte orgánica principalmente. Los abonos orgánicos son muy buenos, es mejor que los químicos y el cloro es enemigo total de los microorganismos beneficiosos, porque el cloro tiene ciertas cosas que no ayudan a los microorganismos. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Eh, Estos son mis referentes bibliográficos de la biblioteca de la UNAD. Hasta luego.